de Dios dice amén, gloria a Dios. Hermanos, esta mañana quiero hablar acerca de esperar, esperando con anhelo. Y aquí, ¿a quién le cuesta esperar, hermano? ¿A quién le cuesta esperar? El esperar no siempre es algo fácil de hacer, ¿verdad? Especialmente cuando estamos esperando algo bueno, algo que vale la pena, como una gran promesa. ¿Alguna vez usted ha tenido que esperar una buena promesa que alguien le hizo? Yo me acuerdo que en el 1989, ese verano, mis padres me prometieron que para mi cumpleaños me iban a comprar un sistema de videojuego que se llamaba Nintendo. Oh, wow, cómo me llené de alegría, me emocioné tanto porque yo sabía que mis padres pues no tenían tanto dinero como para comprar algo tan caro. Y desde entonces, cuando veía los comerciales en la tele del Nintendo, oh, cómo me impacientaba más y más. Y cuando veía que mis padres empezaban a gastar aquí y acá, me llenaba de preocupación y ansiedad, porque decía, ¿y qué si se les acaba el dinero y ya no van a tener suficiente para comprar mi Nintendo? Y con frecuencia, hermano, yo iba con mi mamá y mi papá vez tras vez tras vez para confirmar que la promesa todavía estaba válida, especialmente después de unas travesuras, ¿verdad? Decía, yo sé que me van a castigar, pero todavía me van a dar mi Nintendo, ¿verdad? Y esperar 2 meses, ¿cómo fue tan difícil? Yo me acuerdo que fue una de las experiencias más dudosas, ansiosas y difíciles por la que tuve que pasar. Pero hermano, ¿sabe qué más no siempre ha sido tan fácil para mí? Esperar en las promesas de Dios. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cómo esperas las promesas de Dios para tu vida? ¿Esperas con gozo y anhelo que se cumplan las promesas que Dios te ha dado? ¿O esperas preocupadamente, incluso dudando si alguna vez se cumplirán? Hay diferentes formas de esperar. Esperar con anhelo tiene que ver con gozo, con paz, con alegría, con fe, con certeza y esperanza. Mientras esperar con ansiedad o esperar ansiosamente tiene que ver con preocupación, con temor, con duda y desánimo. ¿Cómo esperas, hermano, hermana? ¿Cómo esperas las promesas de Dios para tu vida? Si puedo ser honesto, ha habido momentos en mi vida en las que ciertamente me impacienté y dudé mientras esperaba las promesas de Dios. Una vez en particular fue con una situación financiera y era un poco grande la situación. Y Dios me había hablado a mí claramente y prometió que Él proveería para mi necesidad financiera. Y en lugar de esperar con anhelo y alegría lo que Dios iba a hacer en mi vida, me encontré continuamente entreteniendo la idea, ¿y qué si Dios no cumple su promesa en mi vida? ¿Alguna vez, hermano, hermana, usted ha entretenido ese pensamiento al esperar una promesa de Dios en su vida? ¿Y qué si Dios? ¿Y qué si Dios no llega a cumplir su promesa en mi vida? Y les cuento que al final Dios cumplió su palabra en mi vida como me había prometido, y me sentí tan avergonzado por la actitud que tuve todo el tiempo. Pero también ha habido muchos momentos en los que logré esperar con paciencia, logré esperar con alegría, logré esperar con entusiasmo, logré esperar con confianza las palabras y las promesas de Dios para mi vida. Esos momentos hicieron que mi día fuera mucho más fácil en pasar, y lo hizo más fácil para mí concentrarme en mi relación con el Señor. Lo que no sabía entonces que sé ahora
es, hermanos, que la calidad de mis experiencias de espera, la calidad de mis experiencias de espera está determinada por lo que yo elijo hacer mientras espero en Dios. Y yo creo que eso es unas buenas noticias para todos nosotros. El esperar en las promesas de Dios no tienen que ser experiencias ansiosas, experiencias llenas de angustia, llenos de duda para nosotros. Nuestro tiempo de espera en las promesas de Dios pueden ser una experiencia lleno de gozo, lleno de certeza, si hacemos lo correcto mientras esperamos. Vemos un ejemplo perfecto de esto en la vida de un hombre llamado Simeón en el libro de Lucas. No se nos dice mucho sobre la vida de Simeón, solo se nos dice que él era justo y devoto, es decir, dedicado. Vivía en Jerusalén durante el tiempo del nacimiento de Jesús y él estaba esperando unas grandes promesas de Dios para su vida. Y leemos en Lucas capítulo 2 verso 25, dice la palabra: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba, fíjese bien, con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y esa palabra Mesías es en el hebreo es el escogido, el ungido. Ellos estaban esperando que llegara el escogido para rescatarlos. Dice: el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ahora observe cómo Lucas describe a Simeón. Lucas dice que Simeón estaba esperando con anhelo. Es decir, había gozo, había esperanza y anticipación en él mientras él esperaba dos grandes promesas de Dios. Una promesa era para todos, incluyendo a Simeón, y la otra promesa era solamente para Simeón. La primera promesa leímos que era la venida del Mesías para rescatar al pueblo de Dios. Simeón, como todos los judíos, sabía que Dios había prometido al ungido, al Mesías, hace mucho tiempo atrás, predicado o hablado, profetizado por muchos de los profetas del pasado de Israel, como en Isaías capítulo 9. Ellos conocían lo que Isaías había declarado a ellos. Esa profecía, Isaías 9 verso 6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Dice: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y durante mucho tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo esperando que se cumpliera esta promesa grande y maravillosa, que llegaría alguien para rescatar al pueblo de Dios. Y Simeón estaba esperando gozosamente que se cumpliera esta promesa. La segunda promesa que él estaba esperando era una promesa personal, que él no moriría hasta que viera al Mesías con sus propios ojos. Wow, estas fueron muy grandes promesas para su vida, y la experiencia de espera de Simeón fue una de gozo. Lucas no nos presenta a Simeón dudando sobre si alguna vez sucedería aquello. Lucas no nos dice que Simeón se impacientó preguntándose constantemente: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a cumplir?
Se nos dice que Él esperó con anhelo. Hermano, hermana, ¿cómo esperas las promesas de Dios para tu vida? Al igual que Simeón y el pueblo de Israel, el Señor Dios en su palabra también nos ha dado a nosotros aquí el día de hoy promesas para su pueblo. Leemos, aquí hay algunas de las promesas que podemos ver. Acuerdo a Romanos 10:9, Él promete la salvación a aquellos que ponen su fe en Cristo. Él promete darnos sabiduría si le pedimos. Él promete darnos su paz cuando oramos por cualquier problema. Él promete proveer un escape de la tentación. Él promete que nuestra salvación es segura cuando ponemos nuestra fe en Él. Él promete nunca dejarnos ni desampararnos. Él promete terminar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Y Él promete volver por nosotros, su pueblo, que es el rapto de la iglesia. Qué maravilloso. Y como Simeón, hermano, hermana, el Señor no solamente nos ha dado unas promesas que son para todo el pueblo, también nos ha dado promesas personales, promesas para nuestras vidas. Él ha prometido para algunos de nosotros que sanará nuestros matrimonios, que salvará a nuestros seres queridos, que restaurará las relaciones rotas en el hogar, que usará nuestras vidas para servirle de maneras poderosas, que cambiará esa situación que está mal y la hará cosa buena para nuestras vidas. Él ha prometido abrir caminos para nosotros donde no hay. Él ha prometido para algunos de nosotros regresarnos lo que el diablo nos ha robado a través de los años. Y la lista continúa y sigue. Y mientras esperas en el Señor para que todas sus promesas se cumplan, ¿cómo esperas en esas promesas el día de hoy? ¿Cómo estás esperando las promesas de Dios para tu vida? Y yo quiero compartir con ustedes 3 cosas que podemos hacer que no solo nos ayudarán a eliminar la ansiedad y el temor y la duda mientras esperamos en sus promesas, sino que también llenarán nuestros corazones de gozo, de paz, de fe, de certeza, llevándonos de ansiosos a gozosos mientras esperamos las promesas de Dios como Simeón. Número 1, es importante, hermano, hermana, para lograr esto, recuerda quién hizo la promesa. Esto es importante. Algunos de nosotros tenemos la tendencia a dudar las promesas que se nos dan a nuestras vidas debido a nuestras experiencias con las promesas en el pasado. La gente quizás en su pasado, en su niñez, al crecer, le dio promesas, le hizo promesas y usted vio vez tras vez que la gente no cumplía con su palabra. Y la verdad es que la gente no tiene el mejor historial cuando se tratan de las promesas. Los estudios muestran que en promedio solo el 60% de personas cumplen sus promesas. También los estudios muestran que las mujeres tienen el doble de probabilidades de cumplir sus promesas que los hombres. Pero las buenas noticias, hermano, hermana, es que Dios no se parece en nada a la humanidad. Se nos recuerda esto en Números 23:19. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Dice, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Cuando recibes una promesa de un humano, existe la probabilidad que no se cumpla. Pero cuando Dios te da la promesa, puedes estar seguro de que se va a cumplir.
Jeremías 1:12 el Señor estaba declarando: así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. El Señor siempre cumple lo que dice. Amigos, yo creo que Simeón fue capaz de esperar las promesas de Dios con anhelo, porque él sabía quién le había dado la promesa. Él sabía que Dios mismo le había dado las promesas. Simeón era un hombre de Dios, dice justo y dedicado, lo que significa que él estaba muy consciente del poder de Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer en la vida de él. Hermano, hermana, ¿sabe lo que Dios es capaz de hacer en tu vida? Si Dios fue quien te dio la promesa, entonces tienes la garantía que se cumplirá. Como Balaam el profeta declaró: ¿alguna vez Dios prometió y no cumplió? ¿Cómo esperas las promesas de Dios para tu vida? No tiene que ser una experiencia llena de ansiedad y preocupación y temor y duda. Puede ser como Simeón, una experiencia llena de anhelo, de gozo, de certeza y de fe. Pero tenemos que recordar quién es el que nos ha dado la promesa. Número 2, es importante, recuerda lo que Dios ya ha prometido y cumplido. Recordar las cosas que Dios ha cumplido en el pasado ayuda a eliminar la ansiedad, el temor y la preocupación y la duda mientras esperamos, porque nos recuerda su grandeza y que Él verdaderamente honra su palabra. Por eso es importante ir a las Escrituras, hermano. Abra su Biblia, lea su Biblia para que usted pueda ver tantas promesas que Él ha hecho a través de las generaciones y cada uno fue cumplida. Lea acerca de las innumerables veces que el Señor declaró, prometió, habló y sucedió. Me encanta lo que dice Josué 21, verso 45. Qué hermoso, fíjese bien. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ni una sola quedó sin cumplirse. Dice, todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Simeón, como el hombre justo y dedicado de Dios que era, él sabía bien todas las diferentes promesas que Dios había guardado históricamente para los israelitas. Él sabía cómo se había cumplido la promesa de Dios de rescatar a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Él sabía cómo se había cumplido la promesa de Dios de hacer volver el pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia. Era parte de la herencia y parte de lo que les había sucedido a los antepasados de Simeón. Y yo también le animo, hermano, hermana, que miren hacia atrás en su historia personal. Recuerde las diferentes promesas que Dios le dio en tiempos pasados y las cumplió. También una de las características que Lucas menciona sobre Simeón es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y según Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo es su trabajo recordarle a sus seguidores, los seguidores de Cristo, las promesas de Dios cuando más las necesitemos. Recuerda y acepta las promesas de Dios para ti. Cuanto más hagamos esto, más se nos recordará el poder de Dios y cómo Él cumple cada hermano, cada promesa que hace. Y esto nos llenará de gozo, de paz, de certeza mientras esperamos en el Señor. ¿Cómo esperas las promesas de Dios en tu vida?
Una vez más, no tiene que ser una experiencia llena de ansiedad, de temor, de preocupación, dudando, Señor, ¿de veras lo vas a hacer, Señor? ¿Cuándo? Puede ser una experiencia como Simeón, lleno de anhelo, de gozo, de certeza. Recuerda quién hizo la promesa. Recuerda lo que Dios ya ha prometido y cumplido. Y número 3, es importante que hagamos esto, hermano, hermana. Trabaja mientras esperas. Simeón continuó trabajando en su relación con Dios. Fíjese bien, qué impactante. Se nos da una descripción de la vida de Simeón con 2 palabras solamente. Lucas, en escribir, dijo: no puedo contarles tanto de Simeón, pero nada más les voy a dar 2 palabras para describir la vida de este hombre. Dice que era justo y devoto. Justo y dedicado. Esas 2 palabras describen la vida de Simeón para nosotros. Hermano, hermana, ¿qué 2 palabras describen tu vida el día de hoy? La Biblia no nos dice que Simeón se estaba obsesionando sobre la promesa, como quizás algunos de nosotros hacemos de tiempo en tiempo. Lo único en lo que pensamos, nos obsesionamos sobre la promesa. Pero para Simeón, esperar no era su único enfoque. Se nos dice que él era un hombre de Dios, lo que significa que su prioridad estaba en su relación con Dios y en cómo él podía trabajar para Dios, no en cómo Dios podía trabajar para él. Hermano, hermana, amigo, ¿en qué estás trabajando mientras esperas que se cumplan las promesas de Dios? Fíjese bien, Jesús prometió regresar por su iglesia. Mientras esperas que Él regrese, ¿estás trabajando para convertirte en un seguidor de Cristo justo y dedicado hasta entonces? ¿Estás trabajando para llegar a ser el cónyuge correcto hasta que se cumpla la promesa que Dios sanará tu matrimonio? ¿Estás trabajando para convertirte en el mejor padre, líder, siervo, hasta que su promesa se cumpla en tu vida? ¿En qué estás trabajando mientras esperas que se cumplan las promesas de Dios? Pablo nos recuerda y nos anima en Filipenses 2, versos 12 y 13, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esto es lo que hizo Simeón. Él se esforzó en demostrar los resultados de su relación con Dios, con profunda reverencia, con obediencia, con temor. Por eso Lucas se nos dice: lo único que necesitan saber sobre este hombre era que él era justo y dedicado. Él se estaba esforzando para demostrar los resultados en su relación con Dios. Él se centró en hacer lo que él tenía que hacer mientras esperaba las promesas de Dios. Y fíjese bien, finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, leemos lo siguiente en Lucas capítulo 2, verso 27. Continúa la historia, dice: ese día el Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Dice: tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste,
He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Para concluir, hermano, hermana, me encanta lo que leemos. Me encanta cómo se desarrolló la promesa de Dios en la vida de Simeón, porque es de la manera que la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. Simeón no tuvo que forzar nada. No tuvo que ir a buscar que se cumpliera la promesa de Dios. Cuando llegó el momento perfecto, el Espíritu Santo mismo lo guió directamente enfrente de la promesa. Amigos, cuando sea el momento de que las promesas de Dios que el Señor le ha dado a sus vidas, cuando llegue el momento que se cumplan, usted no tendrá que forzar nada. No tendrá que manipular nada. Serás puesto, colocado justo enfrente al cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso, mientras esperas en las promesas de Dios, recuerda que es Dios quien te hizo las promesas. Y recuerda todo lo que Él ya ha hecho y ha cumplido en tiempos pasados. Y simplemente, como nos anima Pablo, simplemente concéntrate en tu relación con Dios. Concéntrate, esfuérzate para demostrar los resultados de tu salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, mientras esperas que se cumpla la promesa de Dios. Esfuérzate. No te enfoques tanto en que se cumpla la promesa de Dios, porque se va a cumplir. Dios cumple su palabra, aunque nosotros no la cumplemos, no la hagamos. Como dice, no, Él no es como los humanos. ¿Acaso ha prometido Dios y no ha cumplido? Así que mientras espera, si quiere esperar de una manera gozosa, con anhelo, como Simeón, sin preocuparse, sin preguntar, pero ¿cuándo, Dios? Ya he esperado tanto, ay Señor. Nuestra experiencia de espera puede ser una de certeza, de gozo, de anhelo, siempre y cuando recuerdemos quién nos dio la promesa. Recordar todo lo que Él ya ha hecho y cumplido en su palabra y también en nuestras vidas. Y simplemente enfocarnos mientras esperamos en nuestra relación con el Señor, que es lo que cuenta más que nada, lo más importante. Y yo sé que como Simeón, un día alguien hablará sobre su vida. Un día alguien hablará sobre su historia. Hermano, hermana, yo lo apoyo, Dios lo apoya. Yo creo que la gente algún día hablará de ti, la persona justa y dedicada, la persona que no se dio por vencido, la persona que sol o lluvia o viento siempre llegaba buscando la presencia del Señor, buscando más y más de Él, esperando en sus promesas, no con ansiedad, no con duda, sino con certeza, con gozo, con anhelo y alegría. Esperando con anhelo, esperando con ansiedad. Hermano, hermana, la decisión es tuya.